Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nuestra decimonovena sesión de nuestro curso Señor, enséñanos a orar. Muchísimas gracias por sintonizar en esta transmisión en vivo desde aquí, desde nuestra parroquia de San José del Mar de Cozumel. Un servidor de ustedes, Padre Felipe Trujillo. Vamos a iniciar esta penúltima sesión de este curso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como los últimos días he estado haciendo, queridos hermanos, en primer lugar les felicito mucho por llegar hasta este momento. Estamos por concluir este primer curso, y digo primero porque ya desde hace algunos días les planteaba la inquietud, porque algunos de ustedes nos lo han hecho saber, nos lo han comunicado, de su deseo de que continuemos con estas charlas, con estas reflexiones sobre algún aspecto de nuestra vida cristiana, aprovechando que estamos en casita, que estamos en esta cuarentena, ¿verdad? En este tiempo de contingencia sanitaria, que estamos todos conectados por medio de las redes sociales y que estamos aprendiendo a vivir, ¿verdad?, como se dice hoy comúnmente, una nueva normalidad en la cual los medios de comunicación a distancia pueden ser parte ya pues muy importante de nuestra vida, incluso de nuestra vida de fe. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en estas últimas semanas han estado participando, por ejemplo, de la Santa Misa diferida, transmitida en un montón de plataformas, en un montón de canales, desde muchas parroquias, no solo desde nuestro país, sino pues desde el mundo entero? Entonces, queridos hermanos, cuando nos estamos preparando para irnos reintegrando a la vida social, a la vida productiva, pues nos llevamos con nosotros estas nuevas herramientas, estas nuevas estrategias para crecer en nuestra vida cristiana. Y particularmente en este curso que hemos estado siguiendo, Señor, enséñanos a orar, que haya sido y que esté siendo de mucho provecho, queridos hermanos. Desde luego, si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, algún comentario, alguna inquietud, para que podamos continuar con estas charlas, con estas conversaciones. Entonces, queridos hermanos, pues vamos a entrar ya a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a ver una de estas prácticas de oración que está ampliamente difundida en la práctica cristiana católica desde muchos siglos. Quizás se pierde en la historia el origen de esta manera de orar, de la que vamos a hablar hoy, de la que vamos a reflexionar. La adoración eucarística. Presentarnos ante Jesús sacramentado, ante Jesucristo verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía, y derramar ahí nuestro corazón, poner nuestra vida delante de Él, presentarle todas nuestras inquietudes, todos nuestros temores, todas nuestras angustias, pero también todos nuestros deseos, también todas nuestras necesidades, y también interceder delante de Él por toda la humanidad. En la tradición cristiana católica, queridos hermanos, a este momento de adoración eucarística que vivimos especialmente, o tratamos de vivirlo los jueves, providencialmente hoy es jueves, le llamamos ordinariamente la hora santa, una hora ante Jesús sacramentado. Existen, queridos hermanos, una multiplicidad de documentos, libros, devocionales en la iglesia para que podamos vivir con más sentido, con más profundidad, incluso hasta con más gozo este momento ante Jesús sacramentado.
Particularmente en la devoción popular existe una reflexión que se llama 15 minutos con Jesús sacramentado. Ustedes la pueden descargar, ¿verdad?, en cualquiera de las redes, o quizá ahí encontrarla cuando ya podamos salir de casa, ¿verdad?, con toda naturalidad y con toda precaución. Podemos encontrarla ahí en la librería parroquial o en alguna tienda de artículos religiosos. Un folleto chiquito, muy hermoso, 15 minutos con Jesús sacramentado. Se los recomiendo mucho, queridos hermanos, para que aprendamos a estar en la presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Como otras oraciones que hemos estado viendo en esta semana, no encontraremos en la Biblia expresamente, ¿verdad?, descrita esta práctica. Pero sí podemos ver en el contexto de todas las Escrituras y en muchas citas bíblicas, queridos hermanos, podemos encontrar luz para esta práctica de oración cristiana católica, tan hermosa, tan fecunda, que es la adoración eucarística, la hora santa. Y vamos a entrar, queridos hermanos, vamos a tomar un texto de las Sagradas Escrituras que nos ayude a ir entrando a este misterio. Les invito a que hoy tomemos del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42, si tienen ahí su Biblia a mano. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Es el pasaje que comúnmente es conocido como la oración en el huerto de Getsemaní. La oración de Jesús la noche de su pasión en el huerto de los olivos llamado Getsemaní. Entonces, no sé de qué manera está enunciada ahí en tus Sagradas Escrituras, pero aquí dice: soledad y oración de Jesús en Getsemaní. Si ya lo encontraste, Marcos capítulo 14, versículo 32. Vamos a leerlo, queridos hermanos. Dice así: cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir miedo y angustia y les dijo: me muero de tristeza. Quédense aquí y velen. Y avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que, si era posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y regresó y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velen y oren, para que puedan hacer frente a la prueba. Pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró repitiendo lo mismo. Regresó y de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por tercera vez y les dijo:
¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. Palabra del Señor. ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Hermanos, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste una hora completa, a solas con Dios, en su presencia, bajo su mirada? Una hora. ¿Cuántas horas has estado con tus seres queridos o con algún ser muy querido, platicando, compartiendo, acompañando, quizá consolando, amando, riendo, conversando, con un ser muy querido, quizá tomándote un café? A veces, queridos hermanos, con las personas que queremos mucho en la vida, se nos van las horas conversando, como dicen por ahí, de todo y de nada, simplemente disfrutando de su presencia y permitiéndoles disfrutar de la nuestra. Esto, queridos hermanos, es una experiencia humana muy frecuente y muy hermosa y muy gratificante. El amor y la amistad, la comunicación larga, serena, alegre, con alguien muy querido. Y no solo una hora. Podemos pasarnos horas y horas. Recordemos aquella canción, ¿verdad?, que citamos cuando sentimos que se nos va el tiempo con alguna persona o alguna actividad y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3. ¿Cuántas veces hemos hecho la experiencia de pasar muchas horas con alguien muy querido? ¿Cuándo hemos hecho la experiencia de pasarse varias horas con Dios? Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Vamos a tomar, queridos hermanos, algunas expresiones de este pasaje que nos ayuden a valorar y a practicar esta hora de adoración en la presencia de Jesús. Comienza diciendo la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Vemos a Jesús yendo a orar. Hermanos, la oración debe ser parte de nuestra vida. ¿Cuándo le hemos dicho a alguna persona: ¿sabes qué? Espérame o nos vemos después porque voy a orar?
Frecuentemente les podemos decir porque voy a la iglesia, porque voy a mi grupo, porque voy a ayudar a alguien incluso. Pero decirle a alguien, espérenme o nos vemos después porque voy a orar, me parece que no es muy frecuente en muchos católicos. En segundo lugar, dice el Evangelio que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Compañía. Jesús estaba triste, incluso va a decir dentro de un momento, me muero de tristeza. Pero al decirnos la palabra que tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, nos está diciendo que Jesús quiere compañía, que Jesús tiene un corazón humano. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos necesitado compañía humana? Alguien que esté con nosotros, alguien que nos escuche, alguien que nos consuele, alguien, como decimos aquí en México, que nos apapache, alguien que pierda el tiempo con nosotros. Y digo que pierda el tiempo así entre comillas, porque perder el tiempo con quien amamos no es perderlo, es ganarlo. Pero todos necesitamos, queridos hermanos, en algún momento de la vida, compañía. Y Jesús en ese momento se llevó a orar a sus 3 apóstoles, con los que podemos decir que sentía más cercanía, más afinidad o más, no sé, preferencia. Jesús también tiene un corazón humano. Entonces, queridos hermanos, para lo que nos sirve a nosotros aquí en nuestro taller de oración, orar es acompañar a Jesús. Ir a una hora santa, estar ante el Santísimo Sacramento, ir a visitar a Jesús a la iglesia, presente en la Sagrada Eucaristía, queridos hermanos, o simplemente hacer un momento de oración en la casa. Ahora que por esta situación que estamos viviendo, exponemos al Santísimo Sacramento y transmitimos esa imagen para quien quiera estar ahí adorando al Señor, aunque físicamente no lo tengas ahí cerca, pero espiritualmente sí lo tienes cerca. Entonces, para lo que sirve a nuestro tema, queridos hermanos, orar es acompañar a Jesús, estar con Él, pasarse un rato, pasarse el tiempo. Si tú quieres perder el tiempo con Dios, podemos sentir esa sensación, tener esa sensación. Mucha gente que va a orar dice, estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué no me dedico a algo más productivo? Eso de pasarse un tiempo con Dios o pasarse un tiempo en silencio sin hacer nada, como que no es muy productivo. Así lo podemos sentir, tener esa sensación. Y podemos pensar que la oración, que orar es perder el tiempo. Tú velo en la historia de los santos, queridos hermanos. Las personas más activas en la historia de la iglesia dedicaban mucho tiempo a orar. Orar en parte es hacer la experiencia de no hacer nada más que estar con Dios. Estar con Dios, acompañarlo. Luego dice la palabra que Jesús comenzó a sentir miedo y angustia y dijo, me muero de tristeza.
En primer lugar, queridos hermanos, este pasaje nos habla del corazón de Jesús. Me muero de tristeza. Comenzó a sentir miedo y angustia. Dios también sintió miedo, sintió angustia y tristeza. En varios pasajes de las Escrituras dice que Jesús lloró. Hermanos, la adoración eucarística es un diálogo de corazón a corazón. Es acompañar a Jesús. Es tratar de consolar a Jesús. Es ofrecerle a Jesús nuestro tiempo, pero también nuestra escucha, nuestra presencia plena. Ninguna oración es buena cuando únicamente estamos distrayéndonos. Es verdad que a veces la tentación de distraerse es muy fuerte en la oración. Y también Dios ve si estamos luchando contra la distracción. Jesús le dice a sus discípulos, quédense aquí y velen, velen, estén despiertos. Hermanos, en la oración también está la tentación del sueño, del cansancio, porque orar también es una experiencia que puede desgastarnos. Dice el Evangelio que Jesús pidió que velen, que permanezcan. Los apóstoles estaban luchando consigo mismos contra su cansancio, contra su sueño. Y a veces, queridos hermanos, esa es nuestra lucha en la oración. Permanecer despiertos, permanecer atentos, permanecer vigilantes, permanecer activos en la oración con una acción interior. La oración, queridos hermanos, también puede ser que en esos momentos estemos luchando contra nuestro sueño y nuestro cansancio. En algunas de las sesiones anteriores veíamos que la noche ordinariamente, de por sí, se presta para hacer oración. Quizá por el silencio, quizá porque ordinariamente no trabajamos, no hay trabajo, quizá porque los que tienen hijos, pues ya los hijos ya se fueron a dormir, quizá por el fresco, ¿verdad? Aquí en nuestro clima donde estamos esperando la tarde, estamos esperando la noche para refrescarnos, ¿verdad? Para que quede el ambiente así muy sabroso, que podamos experimentar incluso, ¿verdad?, el fresco en nuestro cuerpo. Quizá el silencio, quizá, bueno, a la noche es el momento de los románticos, de los poetas, de los artistas. Hay unas composiciones, especialmente me viene a la mente, ¿verdad?, de Chopin, que se llaman así nocturnos. Nocturnos. Muchos. Es una forma musical, un nocturno. Infinidad de autores han hecho nocturnos, de compositores. Pero precisamente nos habla de este aspecto nocturno. En la noche como que se despierta el alma. Pero también está la tentación del cansancio y del sueño. Y muchas veces, queridos hermanos, cuando vamos ante el Señor, tenemos que luchar contra nuestro propio cansancio y nuestro sueño. Lo dice la palabra. Y que no nos sorprenda. Dice también la palabra, hermanos, que Jesús, avanzando un poco más,
se postró en tierra, se postró. Postrarse es tirarse boca abajo, como decimos, cuán largos somos. Eso es postrarse. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? Que su cuerpo se postró. Hermano, ¿alguna vez te has postrado? Si a veces nos cuesta trabajo hasta ponernos de rodillas, ¿cuánto más postrarnos? Me ha tocado ver a alguna persona que aquí en la parroquia llega y se postra, se postra. Y las personas que están a su alrededor se sorprenden, empiezan a ver, empiezan a juzgar, empiezan a criticar y empiezan a verla como sospechosa. ¿Qué le pasa a esta persona? Qué rara manera de orar, qué rara posición. Hermanos, Jesús se postró para orar. Nos vendría bien alguna vez hacer esta experiencia, postrarnos. Y dice que suplicaba. Nosotros también, queridos hermanos, yo te pregunto, ¿hay algo que le suplicas al Señor? No solo que se lo pides, sino que se lo suplicas. Bueno, humanamente has hecho la experiencia de suplicar, de pedir con insistencia y casi humillándonos. Pedir algo, eso es suplicar. Orar es suplicar también, hermanos. Suplicarle a Dios que nos conceda algo que estamos verdaderamente añorando. Suplicarle, por ejemplo, ahora, que nos cuide, o suplicarle que sane a alguien. Ahora, queridos hermanos, que estamos ante esta amenaza, ¿cuántas personas, cuántos le están pidiendo a Dios, le están suplicando que sane a sus seres queridos? Porque han contraído esta enfermedad o alguna otra. En estos tiempos, cualquier enfermedad, ¿verdad? Pues la vemos con mucho temor por todo lo que está pasando. Cuando estamos en una situación embarazosa, cuando estamos ante una gran tentación, queridos hermanos, suplicar. Orar es suplicar. Orar es suplicar. Postrado suplicaba, dice la palabra. Y aquí hay algo hermoso, queridos hermanos. Jesús decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Abba, Padre. Abba. Esta palabra, como Jesús le llamaba a su Padre Celestial, Abba, se parece mucho a papá. Se parece mucho a apá. Se parece mucho a pa. ¿Cómo le llamamos a nuestro papá terreno? Yo no sé si le llamas padre con mucha solemnidad, o si utilizas una de estas palabras que casi son guturales, apá, papá. Cuando un niño comienza a hablar, a su mamá le dice ma, solo ma, o
mam. A papá le dice pa. Son las palabras de un niño que comienza a hablar a sus padres. Con esa misma intimidad, con esa misma cercanía, con esa misma inmediatez, Jesús se dirige a su Padre Dios, a Apá. Aquí en nuestro país, a veces ni siquiera le decimos papá, sino apá, o simplemente pa. Oye, pa, pásame esta cosa, pa. ¿Verdad? Oye, pa, ¿cómo estás, pa? Hermanos, orar es llamarle a Dios apá. Apá. Papi. Como un niño o una niña de pocos años, papito, papaíto, papacito, papito. Que Dios nos conceda, queridos hermanos, tratar así con Él. Somos cristianos. Hemos recibido el espíritu del Hijo, nos dice San Pablo. Hemos recibido espíritu de hijos que nos hace clamar Abba. Pablo dice, me parece que es en la carta a los Romanos, no estoy muy seguro, Pablo dice que hemos recibido el espíritu de hijos que nos hace clamar Abba. Abba, es decir, Padre, Padre. Nosotros también, hermanos, le podemos llamar a Dios Apá, papá, papito. Esta es la experiencia central de Jesús. Y nosotros somos cristianos, somos sus discípulos. Ojalá, queridos hermanos, que como fruto de este curso, que ya está llegando a su fin, aprendamos a decirle a Dios de todo corazón, Apá, papá. Orar es eso. Esta es la quinta esencia de nuestra relación con Dios. ¿Acaso no le decimos a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo? Hemos recibido el espíritu de hijos que nos hace clamar Abba. Y finalmente, queridos hermanos, ya para ir concluyendo esta reflexión, aparta de mí este cáliz. La expresión del Hijo que le pide a su Padre que lo libre de un gran sufrimiento. ¿Quién no ha experimentado esto, queridos hermanos? Yo creo que alguna vez en la vida, o muchas, le hemos pedido a Dios que nos libre de un gran sufrimiento. Orar es pedirle a Dios, aparta de mí este cáliz. No te sientas mal si en algún momento tu alma, tu corazón quiere pedirle a Dios que te aparte un sufrimiento. Es muy humano, pero también hay que decirle a Dios la segunda parte de la oración de Jesús. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Me parece, queridos hermanos, con toda sencillez, con toda humildad, que este es el culmen de la experiencia cristiana y de la oración cristiana.
poder decir que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y que no lo digamos de dientes para afuera, que no lo digamos como un formalismo, que no lo digamos incluso hasta con hipocresía o con falta de sinceridad. Que no se haga en mi vida lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Abba, papá. Yo te lo pido. Si es posible, quítame este sufrimiento. Así está mi corazón. A Dios hay que hablarle de lo que sentimos y cómo lo sentimos. A Dios se le habla sin censuras, hermanos, sin censuras. Y poder decirle al final que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Es el culmen de la experiencia cristiana en este mundo. Pedirle a Dios de todo corazón que a pesar de nosotros mismos, se haga en nosotros su voluntad. Hermanos, dice el Evangelio que Jesús oró por 3 veces de la misma manera. No te sientas mal si le vas a decir a Dios las mismas cosas. Jesús también lo hacía. Orar es expresarle a Dios las mismas cosas que están en nuestro corazón. A veces una palabra, a veces una frase, a veces ninguna palabra, simplemente un sentimiento o un pensamiento que llena nuestra alma en ese momento delante de Dios. Hermanos, cuando vamos ante el Santísimo Sacramento, vamos a estar con Jesús, vamos a acompañar a Jesús y vamos a aprender de Jesús. La adoración eucarística es acompañar al Señor con todos sus sentimientos y toda su experiencia en el huerto de Getsemaní. Podemos meditar muchas más cosas, queridos hermanos. Muchas cosas se quedan en el tintero, en la mente, en el corazón. Vamos a concluir esta meditación de hoy, esperando que lo que reflexionamos hoy nos ayude a estar con Jesús sacramentado. Y ojalá podamos hacer la experiencia los jueves, ¿verdad? Como hoy, de estar con Jesús sacramentado. Algún día lo tendremos físicamente cerca, esperamos que ya pronto. Dios dirá. Pero que el Señor nos enseñe a adorar. Y adorar es amar en extremo. Adoración eucarística. Amor extremo al Señor en la Eucaristía. Que el Señor nos conceda vivir así, queridos hermanos. Mañana vamos a tener nuestra última sesión de este curso y vamos a recorrer muy brevemente muchas otras maneras de orar. No vamos a tener tiempo de profundizar en ellas. Eso escapa a los objetivos de este curso o de este taller. Pero vamos a ir revisando cómo en las mismas escrituras aparecen muchas y muy variadas maneras de tratar con Dios, incluso según la personalidad de cada quien. Solo me queda, queridos hermanos, agradecerles su presencia hoy, ahora,
decirles que sí tenemos toda la intención de continuar con estas charlas, con otros cursos que vayan ayudándonos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Hay por ahí algunas sugerencias que nos han hecho llegar. Les invitamos a que de hoy a mañana nos sugieran temas, formatos, métodos, manera de llevarlos a cabo, dinámica, ambiente, enfoques, todo lo que ustedes crean, queridos hermanos, que pueda ayudarnos para profundizar más en nuestra experiencia cristiana, en nuestra fe y en el amor de Cristo, en este maravilloso regalo que Dios nos ha dado, que es ser hijos de Dios en el Hijo, templos del Espíritu Santo. Escuchamos, queridos hermanos, sus sugerencias y mañana, primeramente Dios, nos vemos a las 5 de la tarde para concluir este curso. Les invitamos a los que quieran participar en la Santa Misa hoy y en la hora santa, desde luego, al final de la Santa Misa. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga, que la Virgen les acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.